Hola, bienvenido, les saluda el profesor Marcos. Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar las situaciones del día 4 de quinto año de secundaria de la semana 30. Situación 1 dice, la actividad física de un grupo de estudiantes. A partir de la tabla de frecuencias que elaboraste para la situación 1, inciso B, calcula las medidas de tendencia central, media aritmética, moda y mediana e interpreta. Bueno, aquí me dan las fórmulas. La fórmula de la media aritmética, que se simboliza por X raya, es igual a la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el número de datos. Bueno, aquí me dan la leyenda donde dice X sub i es la marca de clase, F sub i es la frecuencia absoluta, N es el número de datos de la muestra. Por aquí me dan la fórmula de la moda es igual al límite inferior más incremento 1 sobre incremento 1 más incremento 2 por la amplitud del intervalo, donde L' viene a ser el límite inferior del intervalo de la clase modal, A viene a ser la amplitud del intervalo, el incremento 1 es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, incremento 2 es igual a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Aquí me dicen F sub i, frecuencia modal, F sub i menos 1, frecuencia absoluta anterior a F sub i, F sub i más 1, frecuencia absoluta posterior a F sub i. La fórmula de la mediana es esta, mediana es igual, límite inferior más n sobre 2 menos f sub i mayúscula menos 1 sobre f sub i por la amplitud del intervalo. Bueno, aquí debería ser minúscula, ¿no? Porque viene a ser la frecuencia absoluta simple. Acá sí es mayúscula, porque es la frecuencia absoluta acumulada, donde L viene a ser el límite inferior del intervalo de la clase mediana, F sub i mayúscula menos 1, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase mediana. F sub i, frecuencia absoluta, acá me dicen frecuencia absoluta, no me dicen acumulada. Entonces hay que tener en cuenta eso, es la frecuencia absoluta simple del intervalo de la clase mediana. A viene a ser la amplitud del intervalo, N viene a ser el número de datos. Resolución. Bueno, vamos a hallar primero la media aritmética, que se simboliza X y una raíz encima. Entonces nos vamos a basar en la tabla que habíamos elaborado para las situaciones anteriores. Esta viene a ser la tabla. Aquí tenemos los intervalos de las edades, marca de clase, frecuencia simple, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Aquí hemos encontrado el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple, porque es la que vamos a necesitar para encontrar la media aritmética. En este caso, el primer producto vendría a ser X sub 1 por F sub 1, 7 por 4, 28. El segundo producto vendría a ser X sub 2 por F sub 2, 9 por 7, 63. El tercero vendría a ser 11 por 8, 88, 13 por 9, 117, 15 por 7, 105. Y el último producto vendría a ser 17 por 5, 85. La suma en este caso es 486. La suma de todos los productos, es decir, la sumatoria de X sub i por F sub i. Entonces, recordando, la fórmula es X raya es igual a la sumatoria de X sub i por F sub i, donde i va desde 1 hasta n. En este caso iría hasta 6, ¿no? Sobre el total de datos que está simbolizado por n. Entonces, simplemente reemplazamos. La sumatoria en este caso es 486. Sería 486 entre n, que viene a ser 40. 486 entre 40 vendría a ser 12,15. Hemos encontrado la media aritmética. Ahora me piden interpretación. La interpretación sería de la siguiente manera. El promedio de las edades de los 40 estudiantes encuestados es de 12,15 años. Luego nosotros haríamos la moda. La fórmula es la siguiente: moda es igual límite inferior más incremento 1 sobre incremento 1 más incremento 2 por la amplitud del intervalo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la mayor frecuencia. En este caso nos ubicamos en F sub i minúscula. Aquí tengo 4, 7, 8, 9. Aquí esta es la frecuencia mayor. Entonces vamos a trabajar en base a esta frecuencia. Esta viene a ser la frecuencia modal. Y lógicamente vamos a trabajar con este intervalo cerrado en 12 hasta 14 abierto. Entonces, luego primero encontramos incremento 1. Es F sub i menos F sub i menos 1. F sub i menos 1 se refiere a la ubicación. F sub i en este caso toma el valor de 9. F sub i menos 1 es anterior a 9. En este caso vendría a ser 8. Entonces la diferencia sería 9 menos 8, 1. Hemos encontrado el incremento 1. Ahora encontramos el incremento 2, que es igual F sub i menos F sub i más 1. F sub i más 1 es posterior a F sub i, en este caso tomaría el valor de 7.
Entonces el incremento 2 vendría a ser 9 menos 7, que vendría a ser 2. Ahora, ¿cuál viene a ser el límite inferior para reemplazar ya en la fórmula? El límite inferior se refiere al extremo inferior del intervalo que estamos tomando. En este caso el intervalo que estamos tomando es cerrado en 12 hasta 14 abierto. El límite inferior vendría a ser 12. Ahí lo tenemos. Ahora reemplazamos en la fórmula, tendríamos que la moda es igual, límite inferior vendría a ser 12, más incremento 1, lo acabamos de encontrar que es 1, sobre 1, que incremento 1, más incremento 2, que vendría a ser 2, por 2. En este caso la amplitud del intervalo es 2, porque decimos de 6 a 8, ¿cuánto hay? 2. De 8 a 10, ¿cuánto hay? 2. De 10 a 12, ¿cuánto hay? 2. Entonces la amplitud del intervalo es 2. Luego seguimos operando aquí, 12 más 1 sobre 3 por 2 me quedaría. Acá me quedaría 12 más 2 tercios. Haciendo las operaciones me sale 2,67. Listo, hemos encontrado la moda. Ahora me piden la interpretación. La interpretación sería: la edad con más frecuencia de los 40 estudiantes encuestados es de 12,67 años. También me piden hallar la mediana, que se simboliza por m sub e. En este caso la fórmula es límite inferior más m sobre 2 menos f sub i menos 1 mayúscula sobre f sub i minúscula por la amplitud del intervalo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la ubicación de la mediana. Entonces para eso dividimos el total de datos entre 2. Decimos 40 entre 2, ¿cuánto es? 20. Ahora este valor lo ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada. Aquí tengo 4, la primera frecuencia absoluta acumulada, aquí tengo 11, aquí tengo 19, 28. Entonces puedo decir que el número 20 se encuentra entre 19 y 28. Como se encuentra entre 19 y 28 voy a coger el mayor. Luego decimos que 28 viene a ser la frecuencia mediana. En base a esta frecuencia voy a trabajar. Esta vendría a ser f sub i mayúscula. Ahora, ¿quién es f sub i minúscula? Viene a ser la frecuencia absoluta simple. En este caso vendría a ser 9 también. Ahora, el límite inferior, como decíamos anteriormente para la moda, viene a ser en este caso el mismo. También es 12. Es el extremo inferior del intervalo que estamos trabajando. Ahora, simplemente lo reemplazo y tendríamos que la mediana es igual. Límite inferior es 12 más n sobre 2 lo acabamos de encontrar que es 20 menos f sub i menos 1 que vendría a ser 19 sobre f sub i minúscula que vendría a ser 9 por 2 que viene a ser la amplitud del intervalo o ancho de clase. Ahora seguimos operando y la mediana es igual a 12 más 20 menos 19 es 1 sobre 9 por 2. Ahora seguimos operando y me sale 12,22. Me piden interpretar. La interpretación sería de la siguiente manera. El 50% de los 40 estudiantes encuestados tienen una edad menor o igual a 12,22 años. Situación 2 dice: la siguiente tabla muestra los datos de una encuesta realizada a 18 personas entre familiares y vecinos que practican ejercicio físico para mantener una buena salud. Aquí lo tenemos, la tabla está incompleta, pues hay que llenarlo. Y se pide calcular a. la media aritmética e interpretarla. B. si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practique ejercicio físico con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Resolución. Pues vamos a decir, completamos la tabla. Aquí lo tenemos, vamos a completar. Aquí me dan el número de intervalos, que viene a ser 6. La edad en intervalos de 10 a 15, cerrado en 15 a 20 abierto, cerrado en 20 a 25 abierto, 25 a 30, 30 a 35, 35 cerrado hasta 40 cerrado. En este caso ya me estoy dando cuenta que la amplitud del intervalo vendría a ser 5. Aquí la marca de clase x sub i para el primer caso es 10 más 15 entre 2, vendría a ser 12,5. Para el siguiente caso vendría a ser 15 más 20 entre 2, pero nosotros vamos a hacer solamente sumando la amplitud del intervalo. Sería 12,5 más 5, vendría a ser 17,5. 17,5 más 5, 22,5. 22,5 más 5, 27,5. 27,5 más 5, 32,5. Más 5, 37,5. Listo, hemos encontrado las 6 marcas de clase. La frecuencia absoluta, aquí me falta encontrar 1, pues me dan el total, entonces lógicamente la suma me tiene que dar 18. Decimos 1 más 3, más 2 más 4 más 3, más qué número me da 18, pues en este caso vendría a ser 5. Luego encontramos el producto, me piden también el producto de x sub i por f sub i, es decir, 12,5 por 1, en este caso es 12,5. Para el siguiente producto tendríamos 17,5 por 3, 52,5. El siguiente producto, 22,5 por 5, 112,5, 27,5 por 2, 55, 32,5 por 4, 130, 37,5 por 3, 112,5.
y lógicamente hay que sumarlo y me sale 475. Luego vamos a hallar la media aritmética. Bueno, recordando la fórmula, x raya es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i, donde i va desde 1 hasta n, entre el total de datos. Pues la sumatoria lo que acabamos de encontrar en este caso es 475. Entre n viene a ser 18. Entonces tendríamos 475 entre 18, 26,39. Listo, hemos hallado la media aritmética o promedio. Me piden interpretar. La interpretación sería: el promedio de las edades de 18 personas encuestadas es de 26,39 años. La pregunta B dice: si tuviéramos que elegir al familiar o vecino que practique ejercicio físico con mayor frecuencia, ¿qué edad tendría? Pues para responder a esta pregunta tendríamos que encontrar la moda. Decimos, hallamos la moda. Esta es la fórmula. La moda es igual límite inferior más incremento 1 sobre incremento 1 más incremento 2 por la amplitud del intervalo. Pues decíamos que tenemos que encontrar la frecuencia, la mayor frecuencia. En este caso la mayor frecuencia es la tercera frecuencia. La frecuencia tiene el valor de 5. Entonces con el intervalo que vamos a trabajar es 20 cerrado a 25 abierto. Luego encontramos incremento 1 que es f sub i menos f sub i menos 1. En este caso f sub i vendría a ser 5 y f sub i menos 1 vendría a ser 3. Entonces la diferencia 5 menos 3 vendría a ser 2. Ahora encontramos incremento 2 que es f sub i menos f sub i más 1. Ahora la diferencia vendría a ser 5 menos f sub i más 1, en este caso es 2, viene a ser la posterior a f sub i. 5 menos 2 es 3. Ahora, ¿quién es el límite inferior? En este caso el límite inferior es el extremo inferior de este intervalo, del intervalo modal. En este caso es 20. Ahí lo tenemos. Ahora lo reemplazo en la fórmula y tendríamos que la moda es igual a 20 más incremento 1 que es 2 sobre incremento 1 que es 2 más incremento 2 que viene a ser 3 por 5 que viene a ser la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es 5 en este caso. Operamos y me sale que aquí copio igual 20, 2 por 5 entre 5 vendría a ser 10 entre 5 vendría a ser 2. La suma vendría a ser 22. Hemos encontrado la moda, ya podemos dar respuesta a lo que me piden. Me dice ¿qué edad tendría? Respuesta: si tuviéramos que elegir al vecino que practique ejercicio físico con mayor frecuencia, tendría 22 años. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale pulgar arriba, comparte la información. Nos vemos, hasta la próxima.